Buenos días. Buenos días, Mirbel, ¿cómo estás? Hola Emil, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bienvenido. El espacio es Gracias. tuyo, ya te presenté, ya di tu biografía, así que siéntete libre, esta es tu audiencia. Perfecto. No sé si estamos proyectando la Sí, 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 presentación. estamos proyectando, estamos proyectando. Bueno. Bien, muchas gracias. Yo quiero primero agradecerles por el espacio, por el tiempo. Bueno, no es necesario presentarme, creo que Emil me dice que ya me presentaron. Simplemente quería comentarles sobre lo que nos convoca el día de hoy, este proceso de actualización de nuestra Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ¿no? Para algunos tal vez es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Sin embargo, este ejercicio de planificar nuestra biodiversidad ya viene ya de varios años atrás. Eh, a partir de la firma de la Convención de Diversidad Biológica, ¿no? El año 92. Entonces, a partir de ese momento, todos los países han tenido que ir elaborando sus estrategias y sus planes de diversidad biológica, ¿ya? En función de los objetivos que esta convención internacional, una de las tres convenciones que tenemos como país después del cambio climático y también la convención de certificación. Este año en particular para la estrategia de diversidad biológica es importante en realidad para la convención porque tenemos la COP, Convención de las Partes en Cali, Colombia, a partir del 23 de octubre, en donde vamos a mostrar los resultados, cada país va a mostrar sus resultados con respecto a su planificación, ¿no? A la planificación de la biodiversidad. En ese sentido, quería mostrarles cómo vamos nosotros como país, ¿ya? Y mi presentación empieza, no sé si yo lo estoy mostrando, ¿sí? Ok. Sí, De la siguiente manera, no sé si, bueno, yo creo que todos conocemos o hemos escuchado hablar del trabajo que, que realizan las abejas, ¿no? Em, Cuando hablamos de abejas, lo primero que se nos viene en la mente es la miel, es el polen, hoy en día en boga, ¿no? Eh, pero tal vez muchos no saben de que no solo hay muchas especies de abejas, ¿no? En nuestro país, pero la gran cantidad de abejas que tenemos en nuestro país son nativas, son abejas tropicales, ¿no? Que se llaman meliponas. Lo que nosotros en nuestra mente siempre tenemos es esta imagen que les muestro aquí a la derecha, el lápiz melífera, que es una abeja introducida, que es la abeja con aguijón, ¿no? Es la más común, la que está en todas partes, pero en nuestro territorio, y sobre todo en la parte tropical, tenemos una diversidad de abejas sin aguijón, que son las que muestro al otro lado de la imagen, las meliponas, ¿ya? Que producen menos miel, etcétera, pero su demanda también está creciendo. ¿Por qué muestro esto? Porque la idea de que la diversidad, por eso el nombre de diversidad, ¿no? Debe resumirse a tal vez a unas cuantas especies, es algo que debemos eliminar de nuestra mente, ¿no? O sea, cuando hablamos de diversidad tenemos que pensar de que hay más de un elemento en la naturaleza. Bueno, quería mostrar esto porque lo primero que viene a nuestra mente es la miel cuando hablamos de abeja, pero tal vez lo que muchos desconocemos es de que una función que tienen las abejas, más allá de la miel, es la polinización. Del 100% de polinizadores, ¿ya? Entre abejas, mariposas, colibríes, murciélagos, ¿ya? El 80% son insectos y de ese 80%, el 80% son abejas. O sea, las abejas son clave en la polinización de cultivos, plantas. En un trabajo que se ha hecho en Centroamérica, por ejemplo, hace poco, se ha determinado que de 214 cultivos que hay en esta zona, 128 dependen de la polinización, o sea, el 60% dependen de abejas. En estudios similares en Brasil también y en Colombia, más o menos también vamos con ese número, el 70%, dos terceras partes de los cultivos dependen de las abejas exclusivamente, por ejemplo, para esta zona, paltas, cítricos, café, manzana, duraznos, calabazas, ajíes, palmas, entre otros cultivos, dependen de la polinización.
Tal vez ese es el valor más importante que tienen las abejas en la naturaleza, ¿no? Entonces ya vamos viendo cuánto dependemos nosotros de estos pequeños animalitos. Eh, Otra cosa que quería también compartir con ustedes es sobre el comportamiento de los ciclos hidrológicos, ¿no? Bueno, después lo voy a comentar por qué estoy entrando a mostrarles esto primero, pero quería que lo reconozcamos, ¿no? Bien, en nuestro país, esta es la manera como el agua, ¿no? Se, tal vez se regula. Empieza con una lluvia, ¿no? Y hay dos maneras de comportamiento del agua cuando caen, ¿no? Las precipitaciones. Uno es la infiltración, ¿ya? Y la otra es la escorrentía. Hay algunas zonas también en donde el agua se almacena y se evapora, ¿no? ¿Sí? Eh, lo ideal es que esta agua se pueda infiltrar de tal forma que el agua se pueda almacenar en el subsuelo, ¿ya? Y por un proceso lento de escorrentía subterránea puedan alimentarse las quebradas y los ríos durante todo el año, ¿no? Lo que está pasando hoy en día es que la escorrentía es superficial. En cuestión de horas, el agua que cae de la precipitación desaparece, ¿no? Entonces no podemos tener agua durante todo el año y de ahí viene la sequía y de ahí viene la erosión. ¿Y a qué se debe esto? Porque hemos perdido cobertura vegetal. Cuando existe cobertura vegetal, y no necesariamente solo árboles, pueden haber también pastos, ¿no? En realidad cobertura vegetal, tú vas a lograr que esa agua puede infiltrarse, puede almacenarse en la napa freática y también vamos a lograr de que el agua pueda ser absorbida por la vegetación, ¿ya? Y para que pueda luego ser transpirada, ¿no? A través de la evapotranspiración de las plantas. Esa es la forma ideal de cómo almacenar el agua. Pero todo depende de que haya vegetación, ¿no? Entonces hay dos formas de que esta agua puede almacenarse en nuestras cuencas, ya sea de esta primera manera, en grandes bloques de hielo. Ustedes saben que también estamos perdiendo cobertura de hielo. Tenemos el 50% de nuestros nevados han desaparecido en los últimos 50 años y este es un proceso que va a seguir, ¿no? La otra forma de almacenar agua en nuestras cuencas a través nuevamente de la vegetación que nos permite almacenar agua en el subsuelo y también por la misma planta. ¿Ya? Pero lo que tenemos ahora es esto, son montañas, cerros totalmente desnudos, ¿ya? Que se han ido derritiendo, porque estas zonas tenían capas de nieve hace solo 50 años y se han ido derritiendo y no hay ni hielo ni vegetación, ¿no? Es una imagen, por ejemplo, de la famosa Cerro de los Siete Colores, Montaña de los Siete Colores en Cusco, que es producto del deshielo, ¿no? Esto no existía también hace 20 años. Entonces, en esto se están convirtiendo los Andes, ¿no? Zonas sin cobertura de nieve y zonas sin vegetación y por lo tanto cuando llueve la escorrentía superficial es superior y desaparece el agua en cuestión de horas, ¿no? Y finalmente quería también mostrar esto. Esto es una imagen de la misma región, Madre de Dios, ¿no? Tenemos por un lado una actividad económica permanente, sostenible, etcétera, a través del turismo de naturaleza, y por otro lado tenemos esto que ya conocemos todos, ¿no? La extracción de oro ilegal en la misma zona, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es más sostenible en el tiempo? Y creo que la respuesta la tenemos todos. Entonces, ¿por qué les mostraba todo esto? Porque polinización por un lado, regulación hídrica, turismo de naturaleza, son solo tres de los 24 beneficios que nos brinda la naturaleza, ¿no? Beneficios que brinda al ser humano. Estos beneficios, en realidad, técnicamente, se conocen como servicios ecosistémicos. Entonces, si alguna vez han escuchado por allí de los servicios ecosistémicos, se refiere a esto, ¿no? Los beneficios que nos brinda la naturaleza, ¿ya? Y ya se han cuantificado, ¿ya? Naciones Unidas ha determinado que hay 24 beneficios y los ha clasificado incluso en tipos, ¿no? Servicios de abastecimiento, regulación, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, lo que la naturaleza nos brinda, lo quiero mostrar en esta imagen, es este proceso, ¿no? La naturaleza o la biodiversidad es compleja, en realidad,
Sin embargo, nosotros para poder entenderla le hemos dividido, los biólogos o los gestores de la diversidad la han dividido en tres componentes, ¿no? Ecosistemas, especies y genes, ¿sí? Eh, Hoy en día también se habla de los sistemas socioecológicos, en donde se interviene ya a través de la cultura. Entonces, esa mezcla entre biodiversidad y cultura se llama sistemas socioecológicos, ¿no? Y también se habla mucho en gestión de la diversidad de la recuperación de áreas degradadas. Entonces, todo este complejo que les acabo de mostrar acá ya se refleja para nosotros como seres humanos en los servicios ecosistémicos, en esos beneficios que recibimos de la naturaleza. Y cuando tenemos servicios ecosistémicos en buen nivel, entonces vamos a obtener bienestar integral. Y digo bienestar integral porque no solo tenemos bienestar social eh, y ambiental, sino también económico, ¿no? Entonces, ese es tal vez el gran valor que tiene la naturaleza para nosotros, el bienestar integral que podemos obtener. Y para ello, desde la Convención de Diversidad Biológica, el año 2022, se establecieron 23 metas para que podamos, cada país pueda cumplirlas hasta el año 2030, ¿no? Son metas con ciertos, por eso el nombre metas, con ciertos porcentajes y números que cada país quisiera o tiene que promover en realidad, ¿no? Estas 23 metas, ¿sí? Están relacionadas también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también estamos muy familiarizados con estos objetivos, ¿no? La diferencia es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no tenían cuantificación, no tenían metas, ¿no? En cambio, la Convención de Diversidad Biológica ha definido números, datos exactos de hasta cuánto tendríamos que llegar a cumplir para el año 2030, ¿no? Entonces hay una relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Y a la interna, dentro de cada país, estas metas, que en realidad están acá, que no sé si se lo ven, 23 metas, tienen que estar articuladas también con las metas que cada país establece en sus estrategias de diversidad biológica, ¿no? Entonces, ese es el engranaje, la articulación que tenemos. La convención, que tiene su marco mundial con 4 objetivos y 23 metas, y estas 23 metas tienen que estar engranadas a los objetivos y a las metas nacionales que cada país determine a través de las acciones puntuales o servicios públicos que cada sector tiene que empezar a brindar, ¿no? Y también a nivel regional estamos promoviendo que cada región, y esto es por un mandato también normativo, cada región tenga una estrategia regional de diversidad biológica, con esa misma lógica, objetivos, metas regionales y acciones. ¿Cuál es el problema público que a través de nuestros talleres macrorregionales hemos podido construir? El incremento de la degradación de la diversidad biológica. Ese es el problema que tenemos que abordar como país. Esta es una propuesta multisectorial, ¿no? Esto lo hemos generado a raíz, como vuelvo a repetir, de una serie de talleres que hemos tenido de manera descentralizada en nuestro país en los últimos 4 meses. Los objetivos estratégicos de esta estrategia de diversidad biológica son 8. Lo primero es reducir el cambio de uso del suelo y los ambientes acuáticos, tanto en la zona continental como en el ambiente acuático, o sea, ríos, lagos y el mar. Minimizar los impactos del cambio climático en la diversidad biológica, reducir la contaminación de todas las fuentes en los ecosistemas, evitar la sobreexplotación de especies silvestres y los recursos hidrobiológicos, controlar los impactos de las especies exóticas invasoras, sobre todo con potencial invasivo, ¿no? Y de los organismos vivos modificados en el territorio, o sea, la capacidad de estos organismos vivos modificados en, eh, eh, en convertirse en una especie invasora. Reducir la utilización ilegal de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, fortalecer la gobernanza de la diversidad biológica y mejorar la gestión del conocimiento sobre nuestra diversidad biológica. En este momento, dentro de la construcción o el proceso de construcción de la estrategia, nos encontramos en la fase ya de terminar el borrador de documento. En agosto
este borrador tiene que ser socializado con otros sectores del Estado y esperamos que para fines de agosto tengamos una prepublicación de la resolución para que puedan también haber aportes, ¿no? En realidad de la sociedad en general a través de una consulta pública para que en septiembre podamos hacer los trámites para que esta estrategia pueda ser aprobada a través de un decreto supremo. Esperamos que antes de la COP podamos tener ya un decreto supremo refrendado. Bien, eso es lo que quería compartirles. Yo creo que en la conversación podemos ampliar un poco más sobre algunos detalles. Muchas gracias. Hola, Sí que ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpen, he estado tratando de activar mi audio porque estoy desde el celular. Muchísimas gracias por la presentación. Quisiera conocer un poquito más acerca de las acciones que está haciendo el gobierno para el cambio de uso de suelos, que es uno de los principales, es una de las principales razones de la deforestación que sufrimos todos, o sea, cada año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las acciones? ¿Cuál de repente han sido las experiencias más exitosas, ¿no? Algunas que ya se dejaron de hacer porque no generaban mayores cambios, ¿no? Eso me gustaría saber. Muchísimas gracias por la presentación y por el tiempo. Sí, gracias por la pregunta. Y efectivamente, este es un problema que se ha determinado como parte de las consultas y el diseño de la estrategia. Este es uno de los objetivos que estamos planteando, el cambio de uso, como un, em, tal vez una condición que tenemos que revertir. ¿Ya? Para esto hay una serie de acciones. Cada uno de estos objetivos, cada uno de ellos tiene un conjunto de metas y al mismo tiempo también se han determinado acciones que le corresponden a más de un sector, ¿no? Em, en realidad las normas que tenemos como diseño institucional, ¿no? Como norma, eh, digamos que las cosas están claras allí, ¿no? Por ejemplo, para reducir deforestación, desde Agricultura, desde el CERFOR, a través de su ley y su reglamento, están definidas las condiciones para evitar deforestación, ¿no? El gran problema es la implementación de las normas. Creo que allí todavía tenemos que ajustar y eso es algo que desde el gobierno se está implementando ya a través del Ministerio de Agricultura, el CERFOR. Pero también desde este sector lo que estamos promoviendo, por ejemplo, es económicamente el que pueda haber costos de oportunidad distintas a la deforestación, ¿no? Porque valga en verdad es uno en el campo, sobre todo en la parte amazónica, eh, es economía pura. O sea, yo deforesto porque tengo otra actividad más rentable que la conservación de los bosques. Y por tanto, nosotros desde este sector lo que tenemos que hacer también es crear programas suficientemente potentes para que podamos evitar, ¿ya? Esa deforestación a través de un análisis costo-oportunidad simple que tienen los habitantes en esta zona, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un programa que se llama el Programa de Bosques, que a través de un mecanismo que se llama TDC, Transferencias Directas Condicionadas, se le otorga un recurso a las comunidades para que puedan desarrollar actividades económicas, ¿ya? Eh, sin tumbar el bosque, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de programas de incentivos, ¿no? Para evitar estos costos de oportunidad y puedan cambiar el uso del suelo, es lo que tenemos que ir promoviendo. Tenemos proyectos GEF también financiados por el Fondo Mundial del Ambiente que están impulsando los bionegocios en bosques también, con esta misma lógica, ¿no? Costo de oportunidad. Entonces, estamos desarrollando varios proyectos en Loreto, en Madre de Dios, estamos hablando sobre la Amazonía, en Ucayali, para desarrollar bionegocios. Hay un programa dentro del Ministerio de Impulso de Finanzas para Bionegocios, en donde las asociaciones, eh, digamos que formales, pueden acceder a préstamos de
cajas municipales y de cooperativas para que puedan desarrollar actividades de bionegocios. Ese es otro modelo también. Entonces tenemos TDCs, transferencias directas condicionadas, tenemos bionegocios a través de finanzas verdes, y ahora estamos explorando la posibilidad, y eso queremos verlo también en Colombia, ver cómo podemos allí colgarnos de esos procesos internacionales. Estamos viendo la posibilidad de promover lo que se denomina los bonos de biodiversidad, créditos de biodiversidad, que tan igual que los mercados de carbono, ¿ya? Em, también se están desarrollando para mercados de biodiversidad, en donde las empresas pueden acceder a estos bonos, ¿no? Eh, compran estos bonos y estos recursos, este dinero sirve para que las comunidades también puedan tener, ¿no?, un incremento de los ingresos y evitar también este cambio de uso del suelo. Entonces son esas estrategias que podría comentarte rápidamente, lo podemos explorar en otro momento, pero en resumen es lo que estamos impulsando desde este sector al menos. Este, Hola, Sí, perdón. sí, Vanessa, sí, ¿querías Moni, no, preguntar? no. Vanessa Sí, quería solamente preguntar. una cosa más, quería saber si es que habían, digamos, visto la opción de obras por impuestos para un poco, digamos, energizar estas acciones, bien. ¿no? Y no sé si por ahí lo han visto. Sí, es Gracias, Moni, una, disculpa. sí, gracias. Es también una tarea pendiente. Hasta donde hemos podido explorar las obras por impuestos, al menos las condiciones que están ahorita determinadas, están orientadas a lo que se denomina la infraestructura natural, ¿no? Em, eh, en biodiversidad, en recuperación de especies, en recuperación de ecosistemas, en manejo, gestión de especies. Aún necesitamos desarrollar estas herramientas para que puedan ser implementadas a través de obras por impuestos. Es una tarea que nos hemos planteado dentro del viceministerio, ya no solo dentro de esta dirección, sino del viceministerio de Recursos Naturales, que queremos impulsar obras por impuestos. Y nos falta desarrollar todavía esas herramientas que sí se ha logrado hacer para el caso de infraestructura natural, ¿no? Pero es lo mismo, estamos hablando en el terreno, básicamente lo mismo, solo que tenemos que ajustar algunos aspectos, pero sí, está contemplado, obviamente, estamos abiertos a todo tipo de financiamiento, ¿ya? Solo para darles un dato, por ejemplo, en Perú, como en el resto del mundo, diría yo, la inversión que tenemos en el ámbito internacional para biodiversidad proviene generalmente del Fondo Global del Medio Ambiente, el GIEF, ¿ya? Y ese fondo solamente tiene $500 millones. Entonces, es totalmente insuficiente para lo que tenemos que hacer, ¿no? Esos 500 millones tienen que repartirse en todo el planeta. Entonces, necesitamos tener otros mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, ¿ya? No solamente de carácter global, sino también nacional. Entonces, allí, por ejemplo, estas obras por impuestos son una gran oportunidad, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, necesitamos hacer algunos ajustes para que puedan orientarse a gestión de ecosistemas y de especies. ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué tal? Eh, Buenos días. Mónica, Gracias. Mónica. Larry tenía la mano levantada. Después podemos ir contigo. Ah, ya, es que estoy desde el celular, no había visto. Ah, sí, sí, sí. No te Larry. preocupes. Buen día, Después muchas Larry y gracias. después Mónica. Sí, buen día. Mira, como lo dice Mirbel, hay un problema gravísimo y de hecho has mostrado unas fotos de degradación de la cobertura vegetal en toda la sierra, donde la erosión es el último paso y los cerros están pues cada vez más pelados, ¿no? Sin pastos, sin árboles, y eso se correlaciona directamente con la vida de las familias que viven ahí, ¿no? Sin embargo, no sé si se está haciendo algo por tener data sobre cuál es el nivel de erosión que tenemos en la sierra, porque desde mi perspectiva creemos que la degradación, la erosión, el colapso ecológico de nuestro país nace en la sierra, ¿no? De ahí migran hacia la costa, hacia la selva, etcétera, y todo el desastre que podemos ver, ¿no?
La última data que se tiene es de la ONERM, o sea, hay de la ONER y de INRENA, que son datas del 96, otro del 86 incluso, ¿no? Luego no se ha vuelto a medir el tema de la erosión, de la degradación de los Andes, o estoy equivocado. Esa data es muy relevante para poder hacer o realizar acciones desde diversos sectores, ¿no? Para poder medirnos y ver si estamos avanzando, cuál es la escala de trabajo que se requiere para poder revertir la degradación, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era mi pregunta, no sé si ahí me puede dar algunos alcances. Sí, claro, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Hay que empezar conociendo con números exactos, ¿no? ¿Cuál es la brecha, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de biodiversidad tenemos que saber no solamente en dónde está produciéndose esta degradación, esta pérdida de biodiversidad, sino también en qué medida. Hay ejercicios que se han hecho no solamente dentro del MINAN, sino también en agricultura para medir el nivel de degradación y la cantidad en hectáreas de degradación que tenemos en el país. Están rondando entre los 17 y los 18 millones de hectáreas la degradación para todo el país, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, todos los Andes están degradados, como tú bien lo has dicho, ¿no? Con estos modelos que se han previsto. Esa es la brecha, por ejemplo, agricultura, la brecha de degradación que ellos tienen es de 17 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, y esto no quiere decir que simplemente la degradación, digamos, en términos visuales, tiene que ser aquellas zonas que no tienen nada de vegetación. La gran cantidad de los pajonales, los páramos que se llaman, o las praderas también que se llaman, las zonas sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, están degradados, a pesar de que tienen vegetación, ¿no? Entonces, esos son los números. Desde el MINAN también hay un dato similar, estamos hablando de más o menos 18 millones de hectáreas que estarían degradadas. Entonces, para poder recuperar ese nivel de degradación necesitaríamos décadas. Entonces, la idea es que podamos priorizar. Hay que priorizar en dónde vamos a enfocar estos recursos, pocos recursos que tenemos para poder recuperar estas especies. Entonces, por ahí, por ejemplo, aparece la idea de las obras por impuestos para que puedan enfocarse a las cuencas que abastecen de agua a las ciudades, ¿no? O sea, recuperar esas cuencas, porque en términos de prioridad, el agua para las ciudades es lo que marcaría ahí la prioridad. Entonces tendríamos que, con infraestructura natural, poder recuperar vegetación, fuentes de agua, ¿no? Y lo que les mostré hace rato, evitar la escorrentía superficial, ¿no? Que el agua puede infiltrarse en el subsuelo. Eso es recuperación de vegetación, simplemente. Eso es lo que te podría comentar. Sí, gracias, gracias. Bonito tuyo. Hola, ya, gracias. No, gracias por la exposición. Tenía una duda respecto a la elaboración y el enfoque que se ha hecho frente al proyecto. Ustedes, entiendo, están en fases de recoger consultas. ¿Hasta cuándo se podrían, si es así, enviar algunas observaciones o algunas consultas de parte de organizaciones implicadas? Esa es una. En el segundo caso, quería saber si es que dentro de esta norma que están elaborando se ha hecho un enfoque hacia el tema de las economías ilegales que están deforestando la Amazonía, ¿no? Tala, sobre todo minería ilegal, y si se han establecido metas al respecto, ¿no? Por ejemplo, no solamente en deforestación, sino también en contaminación de mercurio, ¿no? Que entiendo no hay una cifra consolidada, ¿no? Y en tercer lugar, si es que hay algún repositorio, algún lugar donde, por ejemplo, el sector empresarial puede acudir a consultar qué tipo de iniciativas comunales, bionegocios puede colaborar y de qué manera. Gracias. Ok, buenas preguntas. A ver, nosotros estamos, como mostrado en la presentación, en la fase de cerrar el documento. Lo que les he mostrado son los objetivos estratégicos. Estos al mismo tiempo tienen 35 metas, ¿no? Como dice su nombre, una meta tiene
un número, ¿no? Tiene un dato a donde nosotros aspiramos como país, no en términos de porcentaje o cantidades, ¿no? Numéricas. Ahorita les muestro en todo caso brevemente para que puedan conocerlo. Sobre estas metas, para poder alcanzar esos datos, esos números, hay una serie de actividades. Hemos podido identificar hasta el momento 140 actividades, que no solamente son actividades que tienen que desarrollar los sectores, ¿no? Dentro de la estructura del Estado, sino también la sociedad civil, las empresas, las organizaciones de base. O sea, son actividades para cada uno de los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, este es un documento que va a estar, por esa misma condición de que es una responsabilidad de todos, ¿ya? Va a estar colgada para consulta pública para que podamos hacer estas mejoras, estos planteamientos de mejora que usted menciona. Pero ahorita también es el momento, o sea, si hay ideas, sobre todo desde por ejemplo, el sector empresarial, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer para poder alcanzar esas metas? Bienvenida, ¿no? Bienvenidas las propuestas. Hay un correo, se llama ENDB, de Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, @minam.gov.p, en donde podemos aportar, ¿no? Pero también con los correos nuestros también podemos intercambiar ahí información, ¿ya? Ahora, eso es a nivel de planificación, ¿no? O sea, de lo que estimamos desarrollar para los próximos años, el 2030 y después con una visión de largo plazo al 2050. Pero ya entrando al detalle operativo, en lo que mencioné en dónde podríamos participar, el ministerio tiene una serie de programas en donde las empresas pueden desarrollar iniciativas, ¿no? Ya les mencioné sobre este programa de negocios, por ejemplo, están allí para poder integrarse. Nosotros también estamos haciendo dos hojas de ruta, uno sobre conservación de la biodiversidad, una meta que nos ha planteado la Convención de tener el 30% del país en conservación. Cuando digo conservación, estoy hablando de manejo responsable de los recursos naturales, no estoy hablando de áreas protegidas necesariamente. Y tenemos la otra meta de también recuperar el 30% del territorio degradado para el 2030. Son metas muy ambiciosas que se han planteado desde la convención, pero bueno, nosotros también como país hay que ser un poco cautos en ver de qué manera lo vamos a impulsar, ¿no? Entonces, para poder cumplir estas metas, sí necesitamos del apoyo de todos, ¿no? Y del compromiso de todos los sectores. Entonces, ahí tenemos tal vez esa plataforma para poder participar. Y bienvenidas también las iniciativas, las propuestas para poder no solo mejorar, vuelvo a repetir, el documento de planificación, sino también de manera operativa ya podernos integrar a estos programas, proyectos, iniciativas que tiene el Ministerio eh, para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Sí, no sé si respondí la pregunta, pero eh, el correo en todo caso vamos a compartir para estar también en contacto. Sí, 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 gracias, gracias. Alejandro, Sí, gracias, Mirbel, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por el tiempo y por la presentación. Em, Algo has tocado de lo que iba yo a preguntar. Tiene que ver con cuál es el grado de avance de estos procesos más regionales, ¿no? O sea, este es un esfuerzo de la estrategia nacional que ya tiene un cronograma mirando hacia la COP y poder hacer una presentación, pero han estado haciendo y buscando información en lo regional, haciendo encuentros regionales, pero los planes regionales o las estrategias regionales no sé si tienen un timing ya definido, porque entiendo también que, claro, mucho de lo que se quiere hacer, el MINAM, o tú me dirás, el MINAM, claro, no es una entidad que ejecute acciones, ¿no? Es una entidad que promueve, que da las directivas, que da las normas, y entendería yo que los principales ejecutores serían, cuando tú hablabas de alianzas con los otros sectores, o otros sectores del Estado
o quizás los propios gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, no sé quién es el principal actor ejecutor de las actividades que están planteando en la estrategia nacional. Si son los gobiernos regionales, quizás hay alguna prioridad de cuáles son las primeras regiones que van a estar definiendo sus estrategias. Porque si se hace un llamado, en este caso del sector privado, de poder ser un actor con cualquier de los mecanismos, hacia dónde tendríamos que concentrarnos, ¿no? Para no dispersar y atender a una priorización que defina justamente el MINAM. Ujú. Mira, gracias por la pregunta. Sí, las regiones tienen que también articularse a estas metas nacionales. Nosotros desde el Ministerio y como parte del gobierno central establecemos metas para todo el país, ¿no? Eh, para darles un dato, lo que estamos planteando para el 2030 es contar con el 30% del territorio nacional continental, ¿no? Conservado. Vuelvo a repetir, cuando hablo de conservado no me refiero a áreas protegidas solamente, sino a otras modalidades también de manejo, de conservación de espacios. Tenemos entonces el 30% para el país y el 10% de territorio marino, el 30% para el continente y el 10% marino, ¿no? Ahorita tenemos el 7% conservado en el mar, entonces queremos llegar al 10%. Esos datos no lo vamos a promover, mejor dicho, esas metas no le vamos a conseguir solos desde el ministerio. Eso lo tenemos que hacer con gobiernos regionales, ¿no? Y con otros sectores también del gobierno central, ¿ya? Entonces, allí vamos a tener que conversar con cada región para que pueda desde su región, desde sus competencias, ¿ya? Contribuir hacia esa meta nacional. ¿Ya? De ahí la necesidad de que cada región cuente con estas estrategias regionales. Hemos diseñado una guía para que cada región pueda construir sus estrategias regionales, ¿ya? Pero de manera operativa. No queremos que las estrategias regionales se desarrollen como se hacían antes, es decir, se gastaba recursos, dinero, tiempo en desarrollar herramientas tan, yo diría, idílicas, ¿ya? Y costosísimas, que cuando se terminaba el proceso después de 2, 3 años, tenías que actualizar esa estrategia regional, o había cambio de gobierno regional y simplemente no servía para nada en términos prácticos. Entonces, lo que estamos haciendo con esta guía es que esa estrategia sea operativa, vaya directamente a un análisis de las condiciones que hay en la región, se articule con las metas nacionales y puedan las actividades que plantean las regiones articularse a sus PI, a su plan de desarrollo regional concertado y a sus estrategias regionales de financiamiento, ¿ya? Programas presupuestales, por ejemplo, ¿no? De tal forma que nos ayude a nosotros a cumplir esa meta nacional, pero al mismo tiempo cumpliendo sus metas regionales a esa escala, ¿ya? Esa es la manera como estamos abordando esta relación con las regiones y sus estrategias regionales, ¿ya? Y la otra pregunta sobre el papel de los otros sectores, sí, pues la estrategia nacional tiene ese carácter convocante. No solamente es responsabilidad del gobierno central y regional, ¿no? O va a ser la responsabilidad del gobierno central y regional, sino también de otros sectores. De ahí la importancia que ustedes puedan conocer las metas y las actividades, en todo caso, que estamos ahorita teniendo, para que puedan plantear otras actividades. Yo diría más que metas, las actividades que ustedes puedan promover desde el sector en donde se desarrollan para cumplir esas metas, ¿no? Entonces yo quisiera compartir aquí, si me permiten, o no sé si estoy compartiendo, Está un compartiendo, borrador, pero dale. ¿sí? Hay una pantalla del Ministerio del Ambiente, pero tu pantalla está activa, así que puedes compartir algo. Ya, porque quería compartirles más o menos la meta. No le quería mostrar en la presentación, porque estamos ajustando algunos datos, porque obviamente, a ver, no estamos lanzando números por lanzar, lo que tenemos que tener es evidencia permanentemente, ¿no? Entonces, estos números que estamos planteando de metas nacionales tienen que tener un sustento en una línea de base, ¿ya?
Entonces, estamos ajustando esos datos, por eso es que no quería que sea una presentación como que final, ¿no? De las metas. Pero ya que estamos entrando en materia, voy a mostrarlo. ah, Solo para conocimiento, ¿no? No sé si se ve. Sí, quizás un poco de zoom. Sí se ve, sí, 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 un poquito de zoom le Entonces, serviría. este es un cuadro resumen de lo que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el objetivo que les he mostrado, reducir el cambio de uso de suelo y de los ambientes acuáticos, ¿no? Este es el indicador de la línea base que vamos a ¿Podría hacerle poner. un poquito de zoom a la mano derecha para poder hacer, ahí está, para poderlo ver un poquito mejor? Un poquito más, quizás, porque estamos, ahí se lee ¿Ya? más. Sí, sí. Entonces, tenemos aquí, les decía, el objetivo estratégico con su indicador, y aquí en la otra columna de metas están los datos, los números que se convierten en metas, ¿no? Para ese objetivo estratégico. Lo que les decía, por ejemplo, al 2030, el Perú cuenta con el 30% del territorio nacional continental y el 10% del territorio marino conservado mediante o áreas protegidas o con otras modalidades de conservación basada en áreas, las OMEC, ¿no? Y también otros espacios indígenas que podrían también convertirse como espacios conservados, bueno, a través de las OMEC. Entonces, por ejemplo, esa es una meta, ¿no? Tenemos el indicador que nos define la línea base, lo que vamos a ir también midiendo. Otra meta es que para el 2030 se encuentra bajo restauración o recuperación el 30% de zonas terrestres, aguas continentales, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay otra meta que puede estar relacionada con la actividad empresarial. Al 2030 se cuenta con 5 incentivos económicos financieros que impulsan el mantenimiento de la agrobiodiversidad en la agricultura familiar. También es algo que se ha desarrollado y ha salido de las macroregionales. Y así, entonces tenemos este conjunto de metas, que son en total 35 que tenemos ahorita, lo voy a bajar. Tenemos lo mismo para el objetivo de 2 de minimizar el impacto en cambio climático. También hay una serie de metas, ¿sí? Y así, ¿ya? Entonces, esa es la forma que estamos desarrollando esta estrategia. Ahora, este cuadro, el día de hoy deberíamos cerrar con estos números y lo podemos compartir para que lo puedan ustedes tener y leer con más calma, ¿no? Porque sobre estas metas tenemos que desarrollar, estas metas que les acabo de mostrar acá, estas metas, ¿no? Tenemos que desarrollar las actividades. Y ahí el pedido sería que pensemos en las actividades. ¿Cómo es que desde mi sector, donde desarrollo mis actividades, ¿no? En general, pueda plantear algunas actividades concretas o acciones concretas para cumplir estas metas de mi estrategia? Ese sería el pedido, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario para Mirabel. Tenemos más tiempo, porque en realidad eso lo habíamos agendado, entiendo, hasta las 9:30, pero sí, sin nada más. Yo tengo una pregunta un poquito más macro, porque en realidad sí, hay un pedido de compartir las metas. Mirabel, yo creo que con tu equipo podemos pasarlas. Sí, eh, sí. y como eso está grabado, se lo vamos a pasar a toda la red, incluyendo los que no pudieron llegar hoy. Yo tenía una pregunta un poquito más macro, que es, estamos, sé que es un poco difícil medirlo, y lo que no se mide no se gestiona, pero considerando la situación del país con respecto a minería ilegal, actividades que no son fáciles de hacerle seguimiento, eh, nosotros estamos como que en camino a poder llegar a las metas establecidas en el Acuerdo de París y en los otros acuerdos que hemos tenido, en cuanto a biodiversidad, en cuanto a este tema, o estamos, ¿qué tan avanzados estamos y cómo podemos desde el sector privado ayudar a llegar a las metas establecidas? Es una buena pregunta. Bueno, no tenemos otro remedio, te diría, porque, mira, ayer hemos tenido
reunión de ministros del ambiente, ¿ya? En realidad era el directorio del foro de ministros del ambiente, y los datos que vienen de otros países son espeluznantes, ¿no? En cuanto al incremento de sequías, al incremento de tifones, al incremento de lluvias torrenciales que están sucediendo en otras partes del mundo. Acá también, obviamente. Creo que nuestro país es tan grande que a veces creemos que tan lejos, ¿no? Los territorios. Pero estamos ya dentro de esta crisis global. Entonces no nos queda otro remedio que empujar el carro, como se dice, ¿no? Ahora, y todos, ¿ah? Cada uno desde digamos, de lo que mejor sabe hacer. El sector empresarial en crear condiciones, por ejemplo, para una producción más acorde con los objetivos de desarrollo sostenible, de estas metas que nos involucra a todos, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, su naturaleza de crear riqueza, pero sí con nuevos enfoques, ¿no? Eh, Creo que ese es un cambio de paradigma que el sector empresarial y el sector privado en general tiene que empezar a desarrollar, ¿ya? Pero también, creo yo, así como alguien lo mencionó, generando modelos o mecanismos de financiamiento innovadores, ¿no? Necesitamos recursos. En realidad ese es uno de los grandes problemas que tiene la biodiversidad en nuestro planeta, ¿no? En el Perú, de forma global. Los recursos han ido hacia otro lado. Por ejemplo, cambio climático, dentro de la convención, tiene una cantidad impresionante de dinero, más no esta otra convención de la diversidad biológica. Entonces, necesitamos recursos, necesitamos financiamiento para poder impulsar proyectos, inversiones que nos orienten a cumplir podemos cumplir, mejor dicho, estas metas. Los números, si son ambiciosos, sí, pues, o sea, son ambiciosos. Podríamos ser pesimistas y decir, bueno, no vamos a poder cumplir con el 30%, vamos a poner 10%, pero bueno, es mejor, creo, tener, tener ese optimismo de que lo vamos a poder cumplir a que desde ya, ¿no?, nos desmoralicemos diciendo, estamos en malas condiciones y no vamos a lograr. Además, es una exigencia de la convención. O sea, la convención ha pedido a todos los países llegar a tener esos 30%, por ejemplo, de áreas degradadas o deforestadas que estén para el 2030 en recuperación. Entonces no podemos quedarnos atrás, ¿no? Llegaremos al 10, al 15%, no importa, al 5%, no importa. Pero lo importante es que ya sabemos cuál es ese norte, ¿no? Ese número que deberíamos impulsar, y poder, bueno, alcanzar lo más que se pueda. Eso te diría, es más, no sé si es un análisis idealista, pero hay una combinación ahí de optimismo con algo de esperanza, ¿no? En que podamos hacerlo como país. De acuerdo, Mirrell, y creo que ese esfuerzo queda claro que lo vamos a tener que hacer todos, ¿no? Lo vamos a tener que hacer sector público, sector privado, dentro de lo posible, y dentro de lo que sabemos, estos espacios lo que nos ayudan es a conocer qué tan difícil es la disyuntiva, la brecha de conocimiento y qué tanto podemos hacer. Entiendo que el ministerio está teniendo más reuniones con otros a nivel sectorial, así que probablemente te encuentres con muchos de las personas que están acá en otros espacios, pero yo no sé si hay más preguntas, si no hay más preguntas, te quería agradecer muchísimo a ti y a tu equipo el esfuerzo. Como te conté, esto lo vamos a compartir en nuestros espacios, porque mucha gente a veces no llega, la gente sale de vacaciones, entonces, pero la idea es que esto lo podamos compartir con nuestra comunidad y que esto sea además la primera de varias reuniones, en realidad. Y creo que mientras más cerca trabajemos, más informados vamos a estar todos, más podemos contribuir y el conocimiento se va a dispersar a las personas a las que tienen que llegar.